A la 1, a las 2 y a las 3. Listos, ya estamos live. Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Muchas gracias por acompañarnos, los que nos acompañan ahorita en vivo, y también muchas gracias para los que nos van a acompañar en el futuro y los que nos están acompañando aquí en cámaras. Don Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, Byron? Bien, ¿y usted? Bien, por dicha. Darle la bienvenida también a nuestro invitado, Brian Guzmán, agente aduanero de la empresa Desarrollo Aduanero, que nos está acompañando el día de hoy en esta charla. Un agente aduanero, ¿qué sabe agente aduanero de herramientas o de impresión 3D? De traerlas al país. Ah, bueno, sí. No, y si no supiera, no podría estar trabajando con nosotros. ¿Todo bien, Brian? ¿Cómo están, Byron, Oscar? Un gusto saludarlos a ambos. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la oportunidad de poder conversar un ratito en relación a un tema tan interesante como es los Incoterms, ¿verdad? Y un tema que conforme vayamos avanzando en la conversación o en la interacción que vayamos a tener acá, vamos a irnos dando cuenta que en realidad está inmerso siempre en los contratos de compra y venta que se realicen al momento de importar o exportar una mercadería. Brian, ¿cuántos años tenemos de trabajar juntos? Bueno, ya estamos grandes, gracias a Dios tenemos bastante tiempo de estar juntos, podemos andar hablando de unos 13 o 14 años de por ahí, yo calculaba casi los 15, sí. Sí, creo que por ahí andamos, más que una relación laboral, siempre creo que ha sido el secreto de esta relación comercial, es que nos vemos más que como un cliente, nos vemos como parte, un valor agregado, parte de ustedes como yo un brazo casi más. como familia, o sea, nosotros, los clientes saben, y esto es algo vacilón. Los clientes esa parte no la conocen, el cliente nada más llama y dice, ¿cuándo llega la mercadería? ¿Cuándo llega la mercadería? ¿Cuándo llega la mercadería? De ahí para atrás, pocos saben las trifulcas que nosotros pasamos, inclusive nos hemos peleado, hemos discutido, Brian, ¿cómo es posible? Pero yo no puedo hacer nada. Nosotros descargamos, así como algunos clientes descargan frustraciones en nosotros hemos descargado frustraciones, y eso ha llevado a que la relación sea cada vez más fuerte. Y honestamente, a Brian lo vemos como uno más de la empresa, como uno más de la familia Tulte, y siempre le hemos estado muy agradecidos por todo lo que nos ha echado la mano. Y también esto es importante, que los clientes sepan realmente a quién echarle la culpa, ¿verdad? O sea, nosotros nada más compramos las varas, si no llegan a tiempo, ya una persona más para echarle la culpa. Más, yo preparé una pequeña presentación, voy a compartirla para que vean. Hoy vamos a hablar de Incoterms, como lo estuvimos conversando y promocionando. Es un tema que, como van a ver, dijo Brian ahorita muy acertadamente, está relacionado directamente con lo que hacemos todos los días. Especialmente vamos a enfocarlo en la parte de importación. Básicamente, ¿qué es lo que implica traer una cosa desde donde se origina hasta acá? Entonces, denme un toque para... Sí, es un tema que no solo, digamos, nosotros como empresa lo manejamos, sino cualquier persona que compre un producto, ya sea en Amazon, eBay o otro tipo de estas páginas, al traerlo a Costa Rica, lo tiene que cumplir, ¿verdad? Sí, está ahí ya metido entre los gastos, entre todo lo que conlleva traer lo que compró de un país a que llegue a su casa, a sus manos. Así, Brayitan, en términos generales, ¿qué son y cómo los analizamos? Ok, en realidad los Incoterms son términos de contratación internacional que se realizan. La razón de ser de los Incoterms, o en su momento los Incoterms nacen como un mecanismo para determinar responsabilidades, específicamente para saber en el momento en que se realice una transacción, una compra y venta, ¿verdad? ¿Dónde inicia mi responsabilidad como vendedor y dónde finaliza mi responsabilidad como vendedor? ¿Dónde transfiero el riesgo de una mercadería como tal a mi comprador? Es importante tener presente pues que los Incoterms se negocian cada 10 años, ¿verdad? Específicamente. La última modificación que se le realizó a los Incoterms fue en el año 2020.
Ahí se realiza, pues, llamarlo de alguna forma, una especie de estudio donde se determina cuáles son los términos de contratación que por lo general más se están utilizando, ¿verdad? Cuando se realiza una nueva modificación, una nueva enmienda a los Incoterms como tal, se les puede o adicionar o quitar algún término en relación, ¿verdad? Por ejemplo, en esta última modificación que se hizo a los términos de contratación, hubieron términos que específicamente salieron, ¿verdad? No significa que no se pueda realizar una compra y venta bajo ese término que ya no está en esta nueva enmienda, sino que lo que se realiza es que el contrato de compra y venta que se vaya a realizar, se realiza en base no a la enmienda 2020, sino se realiza a la enmienda 2000. Entonces, cuando el contrato de compra y venta se realiza, tiene que hacerse mención que se está trabajando bajo un término de contratación, ya sea FOB en enmienda 2020 o FOB en enmienda 2000. Entonces, ¿Eso dónde, a dónde eso, sale? Eso saldría en los documentos de embarque, supongo yo. exactamente, por lo general al dorso de los conocimientos de embarque o la letra menuda que viene en la guía aérea al dorso, ¿verdad? Por lo general ahí es donde se debe consignar cuáles son los términos de contratación que se realizaron, ¿verdad? Específicamente, digamos, debería siempre indicarse cuál es el término de contratación, ¿verdad? Porque en caso de una disputa, en caso de trasladar una responsabilidad de un lado a otro, es importante siempre que todo esté debidamente documentado. La No, pero práctica en comercio. nosotros tendríamos que ponerlo en las cotizaciones. O sea, nosotros lo ponemos en las cotizaciones. Lo que yo no recuerdo es que nosotros estemos aclarando a cuál. Supongo yo que por defecto es la última, ¿verdad? Exacto, solamente digamos en los casos en que, por ejemplo, algún término de contratación que hubiese eventualmente eliminado, ¿verdad? Y que ya no esté en la actual enmienda, sería necesario realizar algún tipo de aclaración de que se está trabajando en base a una enmienda anterior. Ok, voy a tirarle de una vez aquí. Ahí está. Esos son los de la 2020. Correcto. Específicamente, hay términos ahí que vamos a ver en cuanto al gráfico, ¿verdad? Lo que trata un poco de explicarnos es el término o el momento en que traslado la responsabilidad o quién corre con más o menos responsabilidad en el caso de una transacción, ¿verdad? Ok, el primero es Xworks. El Xworks, yo como vendedor, o sea, yo fabriqué, hablemos de que vamos a vender un taladro. Yo soy el fabricante del taladro, Oscar va a comprar el taladro. Xworks, si yo lo entiendo bien, yo le digo a Oscar, aquí tengo el taladro en la bodega donde lo fabriqué, venga usted por él y se lo lleva hasta donde usted quiera. Yo se lo vendo aquí y usted tiene que encargar. Sí, y Oscar tiene que venir por el taladro hasta mi bodega, ¿cierto? Así es. En realidad, inicialmente cuando se definió el término export significa fuera de fábrica, por llamarlo de alguna forma. En la modificación que se hizo en el año 2022 se aclaró que no es precisamente que sea solamente fuera de fábrica, sino es un punto o un lugar a convenir, ¿verdad? Pueden ser unas bodegas de distribución de tu proveedor allá en X país, ¿verdad? Pero específicamente lo ilustras muy bien. En realidad es, yo comprador le digo a mi vendedor, necesito comprar X producto y mi vendedor me dice, ok, yo lo tengo en mi bodega, en, no sé, por decir algo, Houston, Missouri, donde lo vaya a tener, y usted se encarga de venir, recolectarlo y realizar todas las gestiones que tenga que realizar en relación para poder exportar ese documento. ¿Qué obligación eventualmente podría tener como tal el exportador? Bueno, simplemente brindarte la documentación necesaria para que usted pueda sacar ese producto del país de origen o de procedencia. Más nada, ¿verdad? Incluso hasta la cargada si fuese mercadería relativamente grande, hasta el proceso de carga corre por cuenta de yo comprador. O sea, yo voy a la bodega de ellos con el montacargas, se me cae la caraja que compré cuando lo estoy poniendo en mi camión, salado. Específicamente sí, ¿verdad? Imagino que dentro de los
Términos eventualmente de contratación que se vayan a realizar, ¿verdad? Probablemente cuando yo le diga que vayamos a comprar en un término de contratación export, tu proveedor te diga, bueno, específicamente vamos a negociar export, pero hay un costo adicional implícito, por ejemplo, si necesitas usar mi montacargas, ¿verdad? Pero bajo siempre su responsabilidad, ¿verdad? Porque yo simplemente voy a, o el momento en que traslado mis responsabilidades en el momento en que yo te coloco la mercadería a disposición tuya para que puedas proceder a cargar, ¿verdad? Nosotros, todo lo que son maquinaria, todo lo que son máquinas grandes, las impresoras, las máquinas CNC, las erosionadoras, todo eso, todo lo cotizamos ex-works o tratamos de cotizarlo ex-works. Inclusive algunos clientes, bueno, honestamente la mayoría de los clientes... El estándar es Xworks. Si el cliente lo trabaja de alguna otra manera, se no lo cambia. dicen, pero digo yo que generalmente nosotros tenemos que explicar que son ex-works a los clientes, aunque parezca mentira, pero en algunos casos pasa. Pero los que lo piden así, o los que entienden un poco más, ya tienen una logística montada, o sea, ya tienen a alguien de confianza que prefieren ellos que sea esa persona que vaya y ellos tener el control de todo el traslado hasta sus bodegas. Por N cantidad de cosas. Yo supongo que con ellos tienen contratados seguros y todo. Si la máquina se la roban o si se le cae, ya hay un seguro que la protege. Ya no pagado por mí, quien fabriqué la máquina, sino por Oscar que la compró. Sí. También esto sirvió mucho en la época de los problemas de contenedores a nivel mundial, que muchas empresas querían tener ellos más bien el control para ver por dónde estaba en verdad su mercadería. Entonces preferían trabajar exports, aunque antes trabajaban, digamos, FOB o CIF, para evitarse esos problemas de atrasos que hubo. Y ahora que dijo usted lo de que X-Works podría ser en una bodega específica, no necesariamente en fábrica, ¿cuál es la diferencia entonces entre X-Works y FCA? Porque yo tenía que FCA era en una bodega específica. Sí, específicamente, digamos, dentro de los términos, ¿verdad? De contratación, ¿verdad? En el caso particular del FCA, ya son términos de contratación donde inician con la letra F, ¿verdad? Que es ese grupo que podemos eventualmente ver ahí, ¿verdad? Que es el FCA, el FAS y el FOB, ¿verdad? Cuando hablamos de un FCA, lo que sucede con eso es que hay ciertos términos de contratación que a veces se mal utilizan. ¿Por qué se mal utilizan? Por ejemplo, hay términos de contratación, por ejemplo, como el FOB, que solamente se podrían utilizar para transporte marítimo. Sin embargo, es muy común que usted encuentre algún tipo de contrato de compra y venta que diga que la mercadería es aérea, pero viene bajo un Incoterms negociado FOB, ¿verdad? Eso no existe. No existe porque ese Incoterms como tal debería realizarse solamente para las cargas marítimas, ¿verdad? En el caso del FCA ya le traslada un poco más de responsabilidad al comprador, perdón, al vendedor. Entonces, como vemos ya ahí se empieza a ampliar un poquitito más el gráfico en color blanco, donde indica que el comprador, perdón, que el vendedor va a incurrir en más responsabilidad como tal. El free carrier es que ya vamos a cargar la mercadería, te vamos a dar eventualmente la máquina de impresión 3D, te vamos a dar, en fin, lo que vayas a comprar, te lo vamos a dar cargado en un lugar convenido. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en el proceso de carga el montacarga se vuelca y se daña? A diferencia del FOB, la responsabilidad no va a ser mía como comprador, porque yo estoy comprando un FCA. Ya yo estoy comprando en un lugar o en un punto determinado con el cargue de la mercadería como tal. Entonces, ahí es importante determinar cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Ya empezamos a trasladarle un poco más de responsabilidad al vendedor como tal. Uno puede asumir entonces que FCA podría ser porque los dispositivos de carga sean algo especial. O sea, que no es un montacargas común y corriente, sino que tiene unas uñas ahí especiales o alguna carajada y solo ellos lo tienen, entonces para ellos es más fácil montarlo. Yo tengo que llevar el carro o ellos me dan también, por ejemplo, el logoy o me dan el contenedor, no. No, es específicamente el traslado, el costo de traslado propiamente va a correr bajo tu responsabilidad o bajo tu costo de
comprador, ¿verdad? Pero específicamente hacen el clavo. Si hay una mercadería de muy difícil manipulación, ¿quién mejor que el vendedor para poder determinar cuáles son las condiciones que tienen que realizarse para embalar esa mercadería? Los FCA muchas veces hay mercancías hay contenedores que vienen cargados de una forma tan específica, ¿verdad? Que para optimizar el campo dentro del contenedor es necesario realizar un proceso de carga a través de máquinas relativamente especializadas que realizan un trabajo de embalaje dentro del contenedor para maximizar por decirlo de alguna forma, el maximizar el cubicaje del contenedor y que realmente se venga totalmente lleno. Entonces, si eventualmente el cargue de la unidad de transporte tiene alguna dificultad como tal, pues yo recomendaría inmediatamente tratar de trabajar bajo este término de contratación, porque eventualmente, como les decía, el vendedor como tal conoce la forma de manipular ese producto y me imagino que también tiene experiencia en despachar a diferentes compradores ese tipo de producto. Entonces tiene la experiencia necesaria para poder realizar un cargue correcto, ¿verdad? Ah, claro, y la otra es que es más fácil. Venga, yo lo cargo, venga, yo lo cargo, venga, yo lo cargo, a que venga usted y cárguese usted y atráseme un montón. Sí, 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 tiene lógica. Porque Stratasys así es como maneja FCA. Es la mayoría de las impresoras vienen así de FCA. Ok. ¿Alguna duda con los Fs? No, yo no tengo ninguno. Yo tampoco. El FAS está muy jamón, ¿verdad? A la par del barco, pues sin montarlo. Exacto. Importante también tener muy presente, ¿verdad? Que el FCA es un término de contratación que se utiliza mucho en las modalidades marítimas, también, ¿verdad? Específicamente, porque como el FAS y el FOB nos viene a reglamentar mucho lo que es ¿cómo se llama? La parte marítima como tal, entonces muchas veces el FCA también lo utilizan en los casos de transporte aéreo. Ok, entonces, valdría decir que FCR sería el equivalente a lo que nosotros erróneamente decimos FOB. Correcto. Para aéreo. Es un poco equivalente. Lo que pasa es que, por ejemplo, el FOB, ¿verdad? O el FOB, específicamente tiene una connotación como tal, ¿verdad? El FCO, vamos un segundo. El Free On Board tiene la particularidad que te da la mercadería a un costado del buque. En esta nueva enmienda que se le realizó, se modificó para que no se interpretara en un costado del buque, porque ¿qué pasaba eventualmente si cuando la grúa tomaba el contenedor en el puerto y lo iba a trasladar y en ese preciso momento, específicamente en ese hilo delgado de tiempo, en el sentido de que, ¿qué pasa si la grúa se le cae el contenedor antes de montarlo en el... Perdón, me dio tos. Antes de montarlo. Entonces el FCO se modificó para que fuese un término de contratación exclusivo para la modalidad marítima y en el entendido de que la responsabilidad se traslada en el momento en que el contenedor está colocado dentro del buque, o sea, el transporte principal, en este caso el marítimo, ¿verdad? Uy, qué miedo, qué montón de manos hay con las carajadas. Exactamente. Ok, súper. Entonces, lo de nosotros, de los demás proveedores, Sandvik, MI4, Dormer, todos ellos, es CFR, porque nosotros en ningún momento nos cobran un seguro. Algunos, vos sabes que asumen el flete ellos, otros nos lo cobran, pero todos nos cobran el costo, ¿verdad? Nadie nos regala nada. Correcto. Entonces, lo de nosotros con el resto de los proveedores que no sean máquinas es CFR, ¿cierto? Sí, no, porque en realidad, digamos, a nivel de la legislación como tal, ¿verdad? La legislación de valor, a nivel de legislación de aduanas propiamente, que tiene relación directa con lo que tiene que ver con los términos de contratación como tal, ¿verdad? En este caso los 5 terms, tenemos que entender que un FCR podría ser FCR, por ejemplo, San José. ¿Qué significa eso, verdad? Que el término de contratación sería costo y flete, incluyendo el flete principal, que en este caso sería el flete aéreo, ¿verdad? Entonces, ustedes en realidad, es como
Costo y flete, entiendo, pero Miami propiamente, ¿verdad? Porque por lo general les dejan la mercadería, les dejan la mercadería colocada, ¿verdad? Entonces, digamos, en este caso, ¿verdad? En particular, lo que ustedes estarían comprando sería un FCR, pero no incluyendo el flete principal, ¿verdad? Que es eventualmente el que se tiene que realizar desde origen, en este caso, o procedencia, hasta el destino final, ¿verdad? En este caso, Costa Rica. Ok, sí, por eso Podría es que decirse... en la declaración todo es CIF. Exacto. Específicamente, sí, en la legislación de aduanas nos dicen, y eso es otro de los términos que está súper mal utilizados, ¿verdad? Porque CIF como tal, ¿verdad? Es una costumbre que nosotros vemos, todos dicen, es que se tienen que calcular los impuestos en la base CIF. CIF es un término de contratación exclusivo para transporte marítimo también. ¡No ¿Cuál es el jodas! equivalente? Sí, correcto. ¿Cuál es el equivalente al CIF para el caso marítimo, perdón, el caso terrestre o el caso aéreo? Sería el CIP, que es exactamente lo mismo, Carrier Insurance Pay To, ¿verdad? En este caso. Lo que sucede es que se entiende que la base de cálculo de los impuestos en Costa Rica es CIF por una razón, porque se debe calcular el costo, el flete y el seguro, ¿verdad? Entonces son como las siglas, pero no es en realidad que se trabaje, en realidad son las siglas de costo, seguro y flete, pero no significa que se esté negociando bajo una plataforma de Incoterms o bajo un término de contratación CIF. O sea, pero ese seguro, en realidad, hay algunas cosas, especialmente las cosas grandes que pagan seguro, pero las cosas pequeñas, nosotros nunca hemos pagado seguro por las cosas pequeñas y eso es parte de los costos a la hora de pagar impuestos, pero eso es, yo entiendo que eso es parte de la legislación, pero es algo como raro, ¿verdad? Como extraño, como que le está metiendo uno medio la mano ahí en la bolsa, ahí, A para la sacarle bolsa. un seguro ahí que no existe, para cobrarle Sí. impuestos sobre el seguro. Sí, obviamente los impuestos se calculan en base al valor CIF de la carga, ¿verdad? Como les decía. Lo que sucede con eso es que pues sí hay una legislación atrás de esto, ¿verdad? Convenios y demás a nivel de valoración habanera que indica que es necesario utilizar como base de cálculo, pero no solo acá, ¿verdad? Sino en general en todas Ok, las eso te partes, iba a ¿verdad? preguntar ahora. Sí, Es son algo, convenios internacionales, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Costa Rica como tal negocia a nivel de bloque centroamericano, ¿verdad? Entonces existe un CAUCA y un RECAUCA. El CAUCA es la legislatura o la legislación, perdón, a nivel centroamericano. Y luego viene el RECAUCA, que es quien específicamente viene a reglamentar propiamente eso. Ahí eventualmente se determina, ¿verdad?, que la base para calcular los impuestos va a ser el valor de la carga, el flete y el seguro. Sin embargo, ¿verdad? Específicamente la legislación nacional de valor va a determinar, o cada país va a poder determinar de qué forma calcula su seguro propiamente, ¿verdad? Indica que si es necesario, ¿verdad? Que la base de cálculo se realice, perdón, que los impuestos se calculen en base al valor de la carga, al flete y al seguro, pero le da la potestad a cada una de las legislaciones nacionales para que determine qué porcentaje o qué base impositiva de seguro le van a realizar. En el caso particular de nosotros hay dos formas de hacer esto, ¿verdad? Específicamente hay una legislación, ¿verdad? La ley de valoración que nos indica, ¿verdad?, que de acuerdo a la modalidad de transporte, el origen, vamos a calcular un porcentaje vamos a agarrar el valor del flete, perdón, el valor de la carga, vamos a agarrar el valor del flete, lo vamos a incrementar en un 10% y vamos a calcular la base de seguro, ¿verdad? Entonces, obviamente, a cargas más grandes, ¿verdad? O a fletes más altos, el porcentaje de seguro va a ser ese. La única excepción en cuanto al cálculo es en los casos en que ustedes contraten, por ejemplo, una póliza de seguro con una entidad debidamente registrada acá en el país. Inicialmente era el INSS, ¿verdad? Luego que se dio la apertura del monopolio de lo que tiene que ver directamente con los seguros, pues ahora está MAFRE, está, pues en fin, una infinidad de opciones para poder calcular los seguros, ¿verdad? Bajo la condicionante que en el momento en que declaras el DUA de importación y estás utilizando un cálculo diferente, ¿verdad?, al seguro que viene o que dicta la tabla, va a ser necesario que adjuntes el documento de respaldo. ¿A qué me refiero? Bueno, la póliza que vos contrataste con la aseguradora, donde indica que tienes un porcentaje de seguro diferente, ¿verdad? ¿Y A esa veces póliza puede existe, ser más barata que sí, el cálculo? sí, sí, por lo general, sí es más barata, ¿verdad? Lo que pasa es que
eventualmente es un gasto en el que tienes que incurrir, que en este momento no lo estás incluyendo, ¿verdad? Y eventualmente tendrías que trasladarlo directamente, pues, al costo operativo, ¿verdad? Claro, es doble, porque así como estamos ahorita es impuestos sobre un seguro que no pagué, que se dedujo, versus impuestos sobre un seguro que sí estoy pagando. Entonces sí, al final siempre es algo trasquilado. Bueno, salimos trasquilados todos. Sí, sí. Hay Okay. otra posibilidad a veces, por ejemplo, también la legislación indica que se debe respetar el término de contratación, ¿verdad? Si contratas un CIP o contratas un CIF y en la factura comercial indica valor de transacción o valor de la carga, flete y seguro, puedes utilizar ese desglose que viene ahí. Importante también tener muy presente. Muchas veces, ¿qué sucede? Pongamos un caso hipotético, ¿verdad? Resulta que la carga está, no sé, en Nueva York y es necesario bajarla hasta Miami. Vamos a incurrir en un inland, ¿verdad? En un flete internacional como tal. Ese flete internacional va a formar parte del valor aduanero. ¿Qué tendría que hacer la agencia aduanal en ese caso, verdad? La ley de valoración aduanera indica que todos los gastos que se generen en el país de origen o de procedencia antes de que el buque o el avión toque en este caso aeropuerto o toque en este caso puerto o bien en los casos terrestres frontera, es necesario contemplar ese gasto en los base imponible para calcular los impuestos. Es por eso que a veces ustedes en las facturas que nos aportan cuando viene un flete ahí local, ¿verdad? En Estados Unidos, de traslado de la carga desde la bodega serpiente hasta la bodega de consolidación, ustedes por lo general ven que nosotros utilizamos eso para incrementarlo al monto del flete, ¿verdad? Porque estamos en la obligación de todos los gastos que se generen antes de que el buque, el avión o la unidad de transporte toque frontera, puerto o aeropuerto, tenemos que considerarlo como base imponible para calcular los impuestos. Esos son los pleitos de mi hermano Iván con vos, ¿verdad? ¿Por qué tantos impuestos? Esos son, que también esos otros pleitecillos que nos echamos con Brian, ¿verdad? Nadie quiere pagar Es impuestos, menos parte, más de lo que... exacto, exactamente. Ok, Importante tener presente que siempre vamos a pagar acá lo que haya que pagar, nunca ni más ni menos, ¿verdad? Entonces, sí, sí. específicamente, ese es el tema, ¿verdad? Gracias a Dios, pues Eso siempre era hemos... una de mis preguntas. ¿Hay alguna exoneración para esto o siempre toda empresa tiene que pagarlo, sea como sea? Sí, en realidad, digamos, con la aplicación de la ley de fortalecimiento a las finanzas públicas, hubieron un montón de exoneraciones que quedaron sin efecto y un montón de productos que quedaron sin efecto. Específicamente, ¿verdad? La línea comercial o el giro comercial de ustedes en este particular no existe exoneración como tal, ¿verdad? Solo si estoy en Eventualmente, régimen de zona franca. correcto, eventualmente, pero ya porque es una legislación que los ampara a ellos, ¿verdad? Que tienen que cumplir con ciertas condiciones para poder hacer la importación como tal, ¿verdad? A manera de cultura general, pues prácticamente insumos agropecuarios, medicamentos de uso veterinario, medicamentos de consumo humano, todo lo que se use con fines agrícolas, siempre y cuando sean utilizados en cultivos de interés agrario o en específicamente lo que tiene que ver con alimentación para animales o medicamentos para animales, siempre y cuando sean en especies de interés pecuario, ¿verdad? En este caso, bovinos, Ay, ovinos, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿verdad? Exactamente, les dejaron esa exoneración, ¿verdad? Pero bueno, no es en realidad un secreto para nadie, pues que la voracidad tributaria con la que trabaja el gobierno pues siempre ha tenido la intención, ¿verdad? Específicamente de ir mermando las líneas las líneas de producto a las que eventualmente antes se le aplicaban, ¿verdad? Yo te puedo decir que con esta ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, pues, prácticamente 50% de las Y exoneraciones ahora fueron acabo de leer en el disminuidas. periódico que viene un machetacito más a las exoneraciones, que están revisando algo ahí que quedó pendiente del gobierno pasado y que a este gobierno también le gustó. Hay unas que Sí, son estúpidas en realidad. Hay unas sí, exoneraciones que no tienen sentido. en realidad, sí, por lo general, pues siempre siempre un nuevo gobierno viene con la idea de ver de qué forma puede captar un poco más de recursos para el Estado como tal, ¿verdad? Y los temas de exoneración siempre han sido un tema de discusión, ¿verdad? En el ingreso de cada uno de los nuevos periodos presidenciales. Ok, hijo, pasemos a las D. Las D entiendo yo que es cuando ya la carajada llegó al país de origen.
Sí, la diferencia entre el DAP y el DDP, específicamente, ¿verdad? O más bien, vamos a ver la diferencia entre el DPU, el DAP y el DDP. Ok, el DPU es un término de contratación que en esta última modificación de los Incoterms se dejó un poco de lado porque no era lo usualmente utilizado, ¿verdad? Específicamente era la entrega en un lugar determinado, pero en el análisis que realizaron para la nueva modificación a lo que tiene que ver directamente con la enmienda 2020, quisieron quitarle protagonismo al DPU y encasillarlo en un DAP y en un DDP, ¿verdad? Específicamente el DAP, lo que quiere decir es que es un término de contratación donde dice que se traslada hasta el puerto o hasta el lugar convenido en Costa Rica, ¿verdad? O más bien, específicamente el DAP es en un lugar, ¿verdad? Específicamente cuando viene, para que nos podamos situar, vamos a poner un ejemplo. Yo contrato específicamente a mi proveedor y le digo, necesito que me hacer un envío DAP. Entonces, mi proveedor como tal va a tener que contratar acá en Costa Rica un operador logístico. Ese operador logístico se va a encargar desde que una vez acá viene la mercadería como tal. Entonces, lo que el operador logístico va a hacer es realizarle toda la coordinación hasta colocarle las mercaderías en un lugar determinado. La diferencia entre el DAP y el DDP es que en uno van a ir incluidos el monto de los impuestos, en el DAP, y en el DDP, en el DDP van a ir incluidos el monto de los impuestos y en el DAP solamente los cargos propiamente que se tengan que realizar sin incluir los impuestos. ¿A qué cargos me refiero? Bueno, los servicios de agencia aduanal, los traslados de la mercadería una vez nacionalizada, los gastos de bodegaje y todo ese tipo de gastos que eventualmente vayan a ir inmersos en la... Ahorita los vemos esos en detalle. Nosotros tenemos la siguiente situación. De la globalización es un fenómeno que desde hace años se viene desarrollando. Hoy en la tarde estuvimos hablando con un cliente respecto a eso y el impacto que ha tenido. Entonces ahora, para no solo nuestros clientes, sino que cualquiera de nosotros que tenga una computadora conectada a internet, comprar fuera del país, en cualquier otro lado, normalmente en Estados Unidos es muy fácil. Pero el problema que nosotros hemos visto es que si usted no entiende claramente cómo se maneja esto, es muy fácil que usted diga, ok, tal cosa en Amazon, que no nos está pagando absolutamente nada, ¿verdad? Por hacerle la publicidad, o en una página de internet que no sea Amazon, digamos, dice que cuesta tanto. Es más, vea, aquí saqué un ejemplito. Ese taladro, por dicha esa marca ni siquiera la venden aquí. Ese taladro, yo llego y veo que ese taladro cuesta $40. Y yo, pucha, ¿qué tú necesitas taladro cuesta $40? Voy a la ferretería y pregunto, un taladro así, con estas características, ¿cuánto cuesta? $50. Y yo digo, mae, $40 en Amazon, $50 en la ferretería, y yo lo compro en Amazon. Y usted se va a Pollo y lo compra en Amazon. Y cuando llega el taladrito, tiene todo esto asociado y todo eso que está ahí, usted lo paga. Ahora sí, papi, échese la hablada. ¿Qué es cada uno de esos? Ok, específicamente, yo les voy a comentar, cuando se dio el boom de las compras por internet, eso así, hablando en un costarriqueñismo, ¿verdad? Eso era una piñata. Específicamente, ¿a qué me refiero? Claro, ¿A qué piñata, aquí hablamos verdad? pachuco, papi, aquí hablamos pachuco. Exactamente. Eso era algo así. ¿A qué me refiero con esto? Pues todo el mundo estaba en el boom de comprar y decía, uy, mire, me metí a Amazon, me metí a eBay, me metí a cualquiera de estas páginas que existe tanta facilidad, comprábalo, me abría un casillero o me daban la opción incluso de que lo mandaban gratis a mi casillero y se venía. Y todo, absolutamente todo pasaba, ¿verdad? Pero en realidad hay que tener muy presente algo. Todas las importaciones que se realizan a este país están sujetas al pago de impuestos. Hay un artículo en la Ley General de Aduanas que exceptúa el pago de los impuestos a lo que llamamos mercancías o envíos de carácter no comercial. Eso significa que, por ejemplo, tu hermano Iván está allá y te quiere mandar algo, él lo compra,
y se lo manda a usted. Ese envío como tal no debería estar sujeto al pago de los impuestos, siempre y cuando cumpla con ciertas regulaciones. Pero aquí se malinterpretó y se empezó a determinar que yo podía comprar cualquier cosa por internet y simplemente me tenía que llegar sin el pago de los impuestos. Luego de un estudio que realizó la Dirección General de Aduanas, determinó que ese artículo se estaba transgiversando la finalidad jurídica del artículo como tal. Y fue cuando empezaron a decir, no, ya no es tan negocio mandar a traer algo, porque ahora resulta que prácticamente me sale lo mismo que comprarlo acá. Y fue porque empezaron a regular esto, empezaron a poner un poco más en cintura a los couriers, a las empresas estas famosas de puerta a puerta y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y a reglamentarlo más, donde si existía una transacción donde yo, Costa Rica, compraba, ¿verdad? Y lo mandaba para acá, esa compra como tal tenía que estar sujeta al pago de los impuestos. Si a eso le modificamos que ahora con el cargo al IVA, incluso la tarjeta de crédito que voy a utilizar ahora acá, igual me van a cobrar ese seguro, ¿verdad? Porque muchas de las tarjetas lo están aplicando cuando interpretan que la compra se realizó en Costa Rica, que hay posibilidad de que le devuelvan ese dinero, pero es toda una novela, ¿verdad? Ir a hacer esa gestión como tal. Entonces, importante tener muy presente, todo lo que vayas a traer está sujeto al pago de los impuestos. No solamente los impuestos, ¿verdad? Porque eventualmente hay productos que tienen una tasa diferente. No podríamos decir eventualmente que por ejemplo, que la ropa, que los artículos para cultura física pagan lo mismo que una herramienta, ¿verdad? En este caso, no. O que un videojuego, que es considerado artículo de lujo. Sí. Exacto, y por eso ya tiene una carga impositiva con un selectivo consumo, ¿verdad? Entonces es importante que vas a tener que incurrir en muchos gastos, ¿verdad? Eventualmente, primero, ¿cuál es tu responsabilidad? Si no tienes la plataforma, digamos, eventualmente para poder controlar cuál es el trato que le están dando a tu cliente, vas a tener que pagar el flete internacional. Con este boom que hay a nivel mundial en cuanto a los fletes aéreos o bien marítimos, los marítimos por los aires, ¿verdad? Y los aéreos caros y con poco espacio, ¿verdad? Entonces, eventualmente tenés que pensar que si lo compras con alguien, ¿verdad? Y lo mandas a traer, ¿qué tanto músculo podría tener ese consolidador de carga para tener un espacio asignado dentro del avión para poder traértelo, ¿verdad? Entonces, a veces es un caso muy particular porque nosotros a veces recibimos muchísimas llamadas donde alguien nos pregunta, es que vea, me dicen que la mercadería está acá, pero que está retenida por aduana y todo lo más, y yo lo compré, yo no sabía que tenía que pagar impuestos y ahora pues, es lo normal, ¿verdad? Siempre va a estar sujeta al pago de los impuestos, va a haber una base imponible o una carga tributaria desde un 14.13% hasta incluso un 49%, como indicaba hace unos minutos Oscar en cuanto a los videojuegos o las consolas estas famosas que hay. ¿Qué tengo que pagar adicional? Pues obviamente debo contratar un agente aduanal. Ese agente aduanal pues va a tener que hacer su gestión como tal y va a tener que cobrarme, ¿verdad? Adicional a eso, súmele. No, ustedes no son gratuitos. El servicio, no. ¿cómo no? ¿Cómo que no Pensé estoy que todos escuchando? eran Es que no así, como estoy los escuchando. sacerdotes. Como sacerdotes y los pastores Por que amor. regalaban. Ah, no. ¡Qué No, es madre! que como que no escuché ahí un poco, se me fue el feedback ahí. Igual hay que pagar bodegajes, ¿verdad? Pues ahí obviamente, el caso, digamos, si sos un importador que normalmente estás trayendo mercadería semana a semana, ¿verdad? Entonces vas a tener una mejor tarifa con tu consolidador de carga, o eventualmente crees que un consolidador de carga por una o 2 cargas al mes te podría dar la misma tarifa que le da a alguien que genera 5 o 6 cargas mensuales con un volumen diferente, ¿verdad? Entonces obviamente vas a tener más músculo para poder solicitar una eventual rebaja, ¿verdad? En cuanto, o un mejor precio. Igual en un almacén fiscal, ¿verdad? Los almacenes fiscales como tal tienen una tarifa mínima de 1 a 6 días. Entonces eventualmente podrías decir, bueno, es que voy a correr mucho para desalmacenar. Pues exactamente lo mismo, porque vas a pagar de 1 a 6 días el mismo monto. Y ahora, bueno, adicional a eso, el traslado, ¿verdad? Que si eventualmente no tienes las condiciones, si es una mercadería de bastante volumen y no tienes las condiciones, un vehículo para poder transportarlo, vas a tener que contratar a un transportista o que bien la agencia aduanal te brinde ese servicio adicional, que es otro costo, por supuesto, ¿verdad? Para trasladar tu carga desde, por lo general, La Juela, Heredia o San José, hasta tus bodegas finales, ¿verdad? Entonces, al final, ¿qué tanto negocio podría eventualmente ser? Hay que ser muy, tener el hilo o tener la pluma bien, pero bien afinada para poder determinar si hay o no diferencia, ¿verdad? Tomando en consideración que entonces toda la responsabilidad va a caer sobre mí, porque yo estoy haciendo la compra directamente.
y el costo versus el beneficio, ¿verdad? En cuanto monetariamente hablando, no creo que sea gran diferencia, ¿verdad? Véalo aquí. El taladrito que en la ferretería costaba $50, que en Amazon originalmente costaba 40, si Amazon me lo da a mí, y esto, no sé con quién es que trabaja esta gente aquí en el país, pero sí sé que trabaja con alguien, y esa persona lo llama a usted y le dice, mira, aquí está su paquetico, es tanto, venga por él. Entonces usted va y paga $77.65 por el condenado taladro que pudo haber comprado con entrega inmediata en la ferretería por $50, y se fue pollo, ¿verdad? A nosotros, Okay. honestamente te lo digo, nos pasa en algunos momentos, algunos proveedores en algunas empresas comparan los precios de algo parecido a lo que nosotros vendemos en Estados Unidos con el precio que nosotros damos acá, que incluye todos estos gastos de los que nosotros estamos hablando. Obviamente hay una diferencia. En muchos casos, la gente que trabaja en zona franca dice, pero es que yo no pago impuestos en zona franca, entonces a mí me sale más barato traerlo de Estados Unidos directos porque yo no pago impuestos. Pero no solamente los impuestos son parte de este costo. De hecho, aquí en el flete no se lo pueden quitar, no. los impuestos solo son 15.41, los costos adicionales son muchísimo más grandes, 22. El shipping. Sí. Solo eso, normalmente, tal vez Brian ahí me puede corregir, normalmente algo puesto en Estados Unidos y algo ya puesto aquí en Costa Rica anda como por un 10-12% de diferencia, podría andar ahí ya con todos los... Pues sí, eventualmente podría ser, siempre y cuando tengas una muy buena tarifa, tal vez negociada con la aerolínea o con el consolidador de carga, porque yo me atrevería a pensar que incluso puede rondar el 20%, ¿verdad? Okay. Incluso de más. Entonces, y por ejemplo, si yo soy zona franca, a lo que entiendo yo, si yo soy zona franca, yo no puedo simplemente llevar un pick-up y echar las carambadas en el pick-up, en el almacén fiscal o en el aeropuerto y llevármelo para mi empresa en zona franca. Eso tiene que moverlo a alguien que no es un transportista común y corriente, ¿cierto? Sí, totalmente estás en lo correcto, ¿verdad? Obviamente las empresas de zona franca tienen ciertos requisitos, ciertos beneficios, ¿verdad? Como tal, ese es uno de ellos, ¿verdad? El que están un poco sujetos al no pago de los impuestos, pero hay otros costos implícitos, otras regulaciones que ellos tienen que cumplir como tal, ¿verdad? Para ingresar una mercadería al régimen de zona franca, ¿verdad? Debe moverse en un camión debidamente autorizado por la Dirección General de Aduanas. Hay que rendir una garantía adicional como transportista registrado ante la Dirección de Aduanas. Entonces, por ende, ¿verdad? Los fletes en camiones caucionados, por supuesto que son más altos, ¿verdad? Que si llega cualquier persona en un pick-up y echa su mercadería, ¿verdad? O alguien en un transporte, no. Obviamente, tienen que cumplirse con ciertos plazos de traslado. Entonces, por ejemplo, tienen ciertas horas para mover desde el momento en que se inicia el viaje, que eso significa que cuando se va a cargar al almacén fiscal, el depositario fiscal en este caso le da inicio al viaje cuando ya usted sale, tiene que cumplir con ciertos plazos para poder llegar. Entonces también eso sucede, ¿verdad? Que uno como operador logístico le va a decir, bueno, usted va a mover mercadería, sí, esa mercadería está bajo control aduanero, en este caso la mercancía de zona franca está bajo control aduanero aún, ¿verdad? No se considera mercancía nacional. Entonces yo por lo general cotizo un flete y si por A o por B es un flete de mercancía nacional, por mucho va a tener un valor muy diferente a un flete de mercancía no nacional o con control de aduanas. ¿Por qué? Porque eso me va a determinar que mi transporte va a durar más tiempo porque tiene ciertas condiciones, darle inicio al viaje, darle cierre al viaje, cumplir con los marchamos debidamente estipulados por la legislación de zona franca, y todos esos costos implícitos definitivamente tenemos que trasladarlos a la empresa zona franca. Igual tiene que contratar un operador logístico que le vaya a realizar sus servicios de agencia, igual tiene que pagar un bodegaje exactamente como lo pagamos todos en el almacén fiscal. Entonces, eventualmente, en el tipo de materiales que ustedes traen, bueno, la carga impositiva no es tan alta, es un 14.13, pero todos los demás cargos que conllevan eso, sí tienen que pagarlos como tal, ¿verdad? Sí, en realidad se está ahorrando de nada. Sí. Igual nosotros no les estamos cobrando a ellos los impuestos tampoco. Al final nosotros pagamos los impuestos y no les estamos facturando a ellos con impuestos, al final están pagando más. Eso sí es importante. Una de las razones por las que quisimos hacer esto es porque vos no tenés idea
de la cantidad de gente a la que nosotros le hablamos empíricamente de Incoterms. Mire que tenemos 15 años de estar, bueno, la empresa tiene casi 20 años de estar importando y hoy terminamos aclarando dudas de Incoterms que por 20 años no lo teníamos tan claro, con todo lo que hablamos nosotros, Brian. Pero sí es importante, si nosotros mismos teníamos dudas que estamos metidos en esto todos los días, sería importante también que los clientes y las personas de compra, sí, las personas en general tengan esto claro. Y no solo eso, seamos un poquito más magnánimos. Hay que pensar 2 veces antes de comprar afuera versus comprar aquí. Hay que dar una oportunidad y revisar bien los costos que están cobrando aquí. Definitivamente hay gente que es cabrona y que trata de sacarse el clavo. Y a veces usted hace estas comparaciones y resulta que usted va a la ferretería y a la ferretería le cobran $90 por el condenado taladro. Entonces, así sí, ni modo. Pero por lo menos hacer el ejercicio de ver qué cosas vale la pena importar y qué cosas no vale la pena importar. Yo estoy casi seguro de que si usted se da una buena vuelta y compara bastante, especialmente ahora que se antoja mucho ahorrar por todas las cosas que están pasando y van a pasar, y también beneficia el comercio nacional. Sí, definitivamente hay situaciones de situaciones, ¿verdad? Primero que nada, eventualmente, supongamos que te llega el producto malo. ¿Cómo aplicas una garantía acá? Eso es un tema que nosotros siempre estamos inmersos en este tema. Alguien nos contrata y nos dice, es que yo compré esto, pero resulta que mi garantía dice que tengo que ponerlo donde me lo vendieron para poder aplicarlo. Entonces vuelva a mandar eso para afuera. Contrate un agente aduanal que le realice un trámite de exportación. Cuando llegue allá a Estados Unidos, que le realice la importación para que luego le devuelvan, porque eventualmente si fuese el caso, ¿verdad? Que es producto que se tiene que hacer algún tipo de reparación o algo, entonces después tienes que volverlo a importar. Entonces, mientras que si vos lo importás ahora, sí, vas y hablas con Byron, vas y hablas con Iván, vas y hablas con Oscar o con cualquiera del equipo de trabajo y eventualmente le vas a decir, es que este producto no cumplía por X o Y razón y ustedes van a hacerse responsables obviamente por el tema de la garantía, ¿verdad? Entonces, son aspectos que tienen que valorar siempre muchas veces a la hora de realizar las compras, ¿verdad? Específicamente, en caso de que el producto no cumplía con alguna de las especificaciones que yo eventualmente vi, a veces en estas páginas, ¿verdad? Se deja por ahí letrita un poco más pequeña y uno no la lee y cuando se dio cuenta no cumplía o algo no satisfacía lo que eventualmente yo lo iba a hacer, ¿verdad? Entonces por eso siempre es importante, ¿verdad? En este caso también tener muy presente que ahora hay muchísimos operadores logísticos como tal, hay gente sumamente buena, y como todo en la vida, ¿verdad? Hay gente que no es tan buena o que no hace sus cosas de la mejor forma, ¿verdad? Les puedo contar a manera de ejemplo, ¿verdad? Que nosotros a veces alguien ha llegado y nos ha dicho, vea, es que resulta que traje este equipo, esta máquina y es porque yo tengo un problema, porque eso se los puedo contar que nos sucedió hace aproximadamente 1 mes y medio, 2 meses. No es que yo tengo un problema, que yo padezco de varices y resulta que esta máquina me dicen que es muy buena para hacer masajes. Yo la traía y resulta que cuando llegó al país, mi operador logístico me dijo que es que eso requiere permisos, no me asesoró antes. Y resulta que el Ministerio de Salud me ha puesto 1000 y un pero para poder desalmacenar eso. Y ya mi operador logístico me dijo, no, ya yo se lo di aquí, pues usted ve a ver cómo resuelve. Y eso es pan de todos los días, ¿verdad? Obviamente, uno, gracias a Dios, pues tiene un poco de, o bastante tiempo de estar en esto y acciona donde debe accionar para poder colaborarles y para poder ayudarles, pero esto es de siempre, ¿verdad? Incluso hay páginas de Facebook que habla de aduaneros y de otro tipo de cosas, ¿verdad? Y usted ve gente diciendo, es que resulta que tengo mercadería pegada hace 1 mes o 2 meses en aduanas, y sí es cierto. Sí es muy cierto, ¿verdad? Gente que eventualmente trajo algo y no sabía que debían cumplir con un requisito de carácter no arancelario, o sea, un permiso de importación, ¿verdad? Eventualmente, y lo traen y no tienen ese registro. Por ejemplo, ustedes los productos que requieren permiso de importación, ustedes ya realizaron previamente el registro ante el Ministerio de Salud, entonces eso les va a garantizar que el producto viene. ¿Cómo se llama? El Vitol. Sí. El Vitol, correcto. Entonces eso les va a garantizar de que el producto viene, se le tramita el permiso de importación y sale, ¿verdad? Eventualmente alguien va y lo ve y dice, mira, Vitol barato, yo lo traigo de una vez y aquí se le pega porque tiene que cumplir con un requisito y comience a hacer un registro donde alrededor de 2 o 3 meses para sacar ese registro. ¿Cuánto cree usted que le puede cobrar el almacén fiscal por tenerle esa carga 2 o 3 meses ahí mientras le sale su registro? Sí.
son situaciones que hay que valorar. Hay muchísimas carambadas. Puta, cómo me alegra haber hecho esta carajada. Honestamente, primero, no pensé que íbamos a durar tanto. Y me alegra mucho que hayamos durado todo esto porque había tema que conversar. Y segundo, cómo me alegra haber aprendido otras cosas. Y lo tercero que me alegra es que esto va a quedar aquí. Yo se lo voy a empezar a mandar a los Kens, los voy a aburrir, a que lo sigan viendo y lo sigan viendo, porque es importante, y para todos los que en algún momento piensan comprar algo en alguna de estas páginas, es importante que entiendan cómo es que se maneja. O algún proveedor también. Voy a parar aquí. Algún proveedor de nosotros, sí, exactamente. Alguien que trabaja en proveedoría debería estar familiarizado con esto. Brian, no tengo palabras para agradecerle, mae. O sea, una estrella, tal y como lo habíamos predicho, mae. Usted fue una estrella completamente, mae. No nos equivocamos definitivamente en seleccionarlo. Muchísimas gracias, viejo. Muchísimas gracias. No, de verdad que muchísimas gracias a ustedes, como les decía al inicio de la presentación, por la oportunidad, ¿verdad? Poder llegar un poquitito más, ¿verdad? Llegar hasta sus clientes, ¿verdad? Eventualmente que conozcan que detrás de Tultec o al lado de Tultec, no detrás, al lado de Tultec, pues hay un equipo de trabajo debidamente especializado que estamos trabajando porque la mercadería llegue en el menor tiempo posible, porque cumplamos todos los requisitos de carácter no arancelario, que cumplamos con toda la legislación y las normas que nos regulan en cuanto a la importación de un producto, ¿verdad? Externarles de verdad muchísimo de nuevo el agradecimiento por este rato acá. Fue bastante provechoso, ¿verdad? Ojalá en algún momento podamos volver a conversar. Lo que necesiten, ahí estamos para servirles. Claro que sí, falta lo de permiso. Tenemos hasta para tirar para arriba. Y de una vez, a todos los demás, Desarrollo Aduanero S.A. Si ocupan información de ellos, con muchísimo gusto nos escriben, nosotros se las mandamos. Les podemos dar el teléfono de Brian para que lo llamen. O los buscan en sus redes sociales. O los buscan en sus redes sociales, en la página web, pero con muchísimo gusto. Son muchísimos años de trabajar con alguien, y los que realmente nos conocen a nosotros saben que para nosotros tener 15 años de trabajar con alguien, tiene que ser alguien, o sea, son como santos, son gente espectacular. Con paciencia. Son gente que tiene paciencia, que sabe lo que está haciendo. Hay que decirlo con toda honestidad, y es efectivamente así. Detrás de Brian, o a la par de Brian, como dijo, hay otro equipo de montones de gente muy valiosa a la que le agradecemos siempre por el trabajo que hacen, siempre bajo el liderazgo de Brayitan y Milton, y don Carlos también, pero también si los ocupan a ellos, tienen absoluta y totalmente la recomendación de nosotros a ojos cerradísimos. Es más, ni siquiera pongo las manos en el juego, meto las manos ahí, completa, absolutamente, gracias, sin guantes ni nada. Muchísimas gracias, hermano. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias a todos. Gracias a Brian. Buenas noches. Nos vemos en el pasado y en el futuro. Chao. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Que estén bien.